canciones que tú pongas en la peda aunque los demás no quieran. Y ya me han pasado que se enojan, que dicen, ¿quién puso eso? El Potro de Sinaloa. Un álbumcito que es con Los Amables del Norte, que creo que son hermanos, el Potro y Nacho Hernández, me hace que se llama, que era acordeonista de Chalino, de hecho se me hace. Tiene una rola, ¿con qué me pagas el cariño que te tengo? Oye, no sé, pero ese disquito, bastante conocimiento de artistas. no, ese álbumcito está bueno. O el de Sergio Vega, el que tiene esa triste guitarra. Sergio Vega es un rolo, ¿no? ¿Pones música así en la peda? ¿Pones música para que los disfruten o para ti? No me importa. ¿No te importa? A veces sí. No sirves para DJ, compadre. Hablemos de Julio César, artista que desde su primera canción se volvió viral conectando con millones de personas. La canción en plataformas ya cuenta con más de 40 millones de reproducciones. Y no ha parado. Sigue regalándonos canciones muy a su estilo como Brillas, Nunca la olvidé, Desvelado. Y hoy nos cuenta el origen de sus raíces musicales, que para nuestra sorpresa tiene un amplio conocimiento de la música mexicana, gracias a la influencia de sus padres. Y nos presenta su más reciente producción, Desconectado, un EP con colaboraciones con artistas como Armenta, Óscar Ortiz y Saúl Villarreal, que ya se está posicionando en las listas de popularidad. Le preguntaremos de categorías musicales y nos va a decir sus canciones favoritas en cada categoría, porque la música dice más de ti que 1000 palabras. Con ustedes, Julio César. Sí, mi nombre es Julio César, soy de Los Ángeles, tengo 21 años y empecé con covers en TikTok y pude formar pues una carrera de la música y aquí andamos echándole ganas. ¿Cómo escogías tus covers de TikTok? Simplemente música, decía yo, esta canción me gusta y no más, no tenía mucha ciencia, pero que fuera una canción que no me la haya escuchado con bajo quinto. Okay. No sé si me explico, porque muchas canciones con bajo quinto pues es Cadete de Linares, Canelos, Norteño, pero una canción, por ejemplo, una que se llama Brillas, sí, con bajo quinto dije, esta canción me gusta, y con bajo quinto cómo sonara, y así más o menos. También me gustaba mucho cantar una Ahora te puedes marchar, Luis Miguel, con bajo quinto. Siempre era, ¿a qué le puedo meter bajo quinto? ¿Y cuál fue la primera que te pegó así, chilote? La primerita fue una que se llamaba Ojitos Rojos. Acababa de salir del baño y estaba como todo bien despeinado. Y le enseñé el video así a mi hermano. Le dije, este video salió bueno el audio, pero salí bien despeinado, bien feo, no va a jalar. Y lo subí y le fue bien. ¿Cuántos millones lleva ahorita? En plataformas, en Spotify creo que iba 35 millones. Al 40, no sé. El audio, según yo, tiene muchas réplicas, ¿no? Eso sí, también lo usaron como 25, 26 mil personas. Videos, algo así. O sea, quiero que tengas la mente muy abierta, igual para que recuerdes todas esas canciones que han formado como que parte de tu vida, ¿no? Sí. O sea, pero no te limites, o sea, si así sea la más penosa, tú dale, compadre. Ok, lo damos. ¿Va? Nosotros creemos que conoces mejor a una persona a través de sus gustos musicales. Por eso, de hecho, el programa se llama Así Suena Tu Vida, que es lo que te ha formado todos estos años para poder hacer la música que tú haces, ¿no? Yo creo que vámonos como que al inicio de todo. Quiero que me digas canciones que te recuerden a tu niñez. Mi niñez. ¿Qué será? ¿Qué se te viene a la mente? Música viejita, como de la que ponía mi papá en la troca. La banda. No sé por qué, pero el video del Costal Lleno de Piedras de Lo Alegre del Barranco, donde están como en una hacienda, así en una casa. Esa no sé por qué se me pegó tanto. ¿Y te gustaba o solo te recuerda a tu niñez? Me gustó como después. ya que le agarré más cariño a la música mexicana, dije, esa canción, yo me acuerdo de ella porque yo sé qué canción es. Y es que de niño mi papá la ponía en la tele todo el día. ¿Alguna otra que se te venga a la mente? Otra. Puede ser en inglés, o sea, literal lo que se te venga a la mente sin miedo, sin pena. Eso. Me acuerdo de una... Cuando yo estaba como en tercer grado, que tenía 10 años, salió ¿se acuerda la del Gangnam Style? Gangnam Style. Y todos en la escuela con el... No, pues sí, no, yo ya estaba más en la prepa, yo creo. Imagínate, esas canciones para ti son ¿de qué, primaria? Sí. No, wow. Sí, cuando estaba lo del Harlem Shake también. Harlem Shake. También me acuerdo. Pero eso cuando estaba chiquito. Sí. ¿Pero sí hiciste el Harlem Shake? Pues ahí bailábamos como locos en la escuela, en el receso. Otra canción que te recuerda a tu niñez, una última. Yo no sé cuál específicamente, pero la banda MS en general. Me acuerdo que la banda MS un tiempo sonaba muchísimo en mi casa, en el radio. No sé si sea la del Color de Tus Ojos. Pero tú tienes raíces, de hecho, de Sinaloa, ¿no? Sí. Mi papá y mi mamá los dos son de Sinaloa. ¿Y viviste ahí? No, yo nací en Los Ángeles. O sea, toda esa música la escuchabas allá. Sí, por mis papás, que mi papá siempre ha sido de música. Él me cuenta mucho que él escuchaba Chalino
y que le decían apaga ese vato canta bien feo. Y después murió Chalino y que ya se hizo famoso, grande, pues se hizo famoso. Él siempre ha sido muy fan de la música y pues yo creo que de ahí sale también el amor fuerte que lo tengo a la música. Mi mamá siempre ha sido de banda. Las canciones de banda MS se las ponía tu papá o tu mamá. Mamá. ¿En serio? Mi mamá siempre ha sido muy de banda, le ha encantado la banda. Y mi papá siempre ha sido de norteño. Okay. Que Sergio Vega, que Los Cadetes, que Los Incomparables, así esos grupos de norteño de antes. No creces y empiezas allá, pasas de escuchar música que te imponen a música, por decirlo así, a música que a ti te gusta. Ya eres un adolescente. ¿Qué canciones te recuerdan a tu adolescencia? No sé, a lo mejor ya secundaria. Yo de hecho como que no empecé a escuchar música mexicana hasta por ahí, así a los 15, 14 años. Me acuerdo, ponía mucho de los primeros que me gustó. Karim León tenía un álbum que se llamaba, yo creo, El Malo. Se me hace que así se llamaba. Y ese álbumcito estaba muy bueno. Y yo iba a una escuela de puros güeros, pues, puros gabachos, casi no había raza. Okay. Y tocó un amigo ahí cuando iba teníamos, ¿cómo se llama? Educación física, se llama. PI, le decimos. Y él entraba cantando rolas del Nata, del Tercer Elemento. Y dije, esa rola yo la conozco. Y le dije, hey, esa canción, ¿qué? No, pues esa canción. Me dijo, yo ando queriendo enseñarme, toca conmigo. Y ahí nos juntamos. Y fue cuando empecé a escuchar de lleno salió el primer álbum de corridos tumbados, que tenía el Junior H y el Nata, y una mezcla de artistas. Y ese álbum, lo que meto. O sea, esas canciones eran a los 14 años. O sea, escuchabas eso a los 14 años. Por ahí eran como 15. Qué diferencia años. Cultural enorme, ¿no? Sí. O sea, para mí eso ya es más reciente, ¿sabes? O sea. Sí. Sí, pues la mayoría, yo creo que dicen Ariel Camacho muchos. Sí. Y yo escucho mucho Ariel Camacho, pero lo que dije yo, lo que me hizo mi sentido que yo quiero hacer esto, fue el Nata. Y hay gente que me echa carrilla por eso y dicen, no manches, dice, ¿cómo va a ser posible que el Nata? Pero sí, la música del Nata, porque sonaba tan diferente y fuera de lo que yo escuchaba en la casa, que dije, a ver, qué rollo esto, pues. Me gusta una que se llamaba Iniciales AL. Se me hace que así se llamaba, o se llamaba Porte Placosón. Otra que era la M4, que tenía el Junior H ahí en ese mismo disquito de corridos tumbados. El Neyer, otro que se llamaba el Drip, me acuerdo. Esa fue de las primeras del Nata. Sí, esa la tocamos yo y ese amigo muchísimo. Bueno, de hecho, todas estas canciones que tú digas se agregan a una playlist que la gente sigue porque pues son canciones que han formado tu vida, ¿no? Sí. O sea, cada pregunta es una playlist, si se pudiera decir así, ¿no? Entonces la gente la escucha porque pues es una recomendación tuya, ¿no? Está bonito eso, ¿no? Sí, entonces las que digas están agregadas ya ahí directamente. Hay otra playlist que tenemos que ya le hicimos un video también y le fue muy bien. En sí el título es canciones que habías olvidado que son unas rolotas. O sea, de esas canciones que tú vuelves a escuchar después de muchos años y dices, esa güey, ¿por qué no la tengo en mi celular? Y la vuelves a guardar. Quiero que me digas de esas canciones. Canciones que no recordabas que son unas rolotas. A mí siempre me gustaba mucho una que se llamaba Amarga Derrota. Creo que es de Miguel y Miguel, pero la grabó Ariel Camacho. Y tiene un cambio de ritmo. Se me hace que en el puro medio de canción está como en 3/4 y después esta amarga derrota que cambia de ritmo. Y a mí se me hace tan perro eso. O sea, ¿te gusta por lo musical más o te llega lo sentimental también? Yo hasta después le puse atención a la letra. Porque como yo tocaba requinto, yo escuchaba a Ariel Camacho y así iba Nati, y yo escuchaba el puro requinto porque yo quería enseñarme a requintear. ¿Alguna otra que te recuerda? No, me acuerdo de una que era de Karim León. Y la vi con él y de la mano. Algo así, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Esa canción. Sí, ¿verdad? Te vi con él. Te vi con él. Esa está muy buena, esa cancioncita. Está buena. También tenía una. A mí me gustaba cómo echaba La Farsante también. La Farsante, está buena. La Farsante, muy buena rola con Karim León. Cuando vas en tu carro, si manejas, te subes, prendes el estéreo, ¿qué pones? Ahorita no puedo quitar el álbum nuevo de Fuerza Régida. El Expantia. Sí. Una rola ahí, la de Caperuza, me gusta mucho. Esa tiene el como el banjo. Eso está bien. Está bien. Otra, una que se llama Chaca, que tiene acordeón. De primero no me gustaba y ahorita me está gustando muchísimo, no sé por qué. ¿Qué más pones? El álbum de Gabito tiene unas rolas, una que se llama Picasso.
El de ahorita, el nuevo. El Ya no se iban serenatas, creo que se llama. Una rola que se llama Picasso, otra que se llama Tejanita. La que tiene con Nata está bien perra también. ¿Cuál ¿La he es? ¿Cuál escuchado? es? No recuerdo cómo se llama, pero está buena. De hecho, Sí. hasta Nata dijo que estaba muy buena. Ah, se llama Dosis de Ajá, Amor. Dosis de Amor. O sea, esa está cómo buena. habla, cómo canta y Nata está muy chido. Eso está buena. Otra que tiene ahí en ese mismo disco, Besos de Hielo. Ok. Ese disquito está muy bueno. También es de mis favoritos Sí, ahorita. está chido. Una última cancioncita que Una pongas. última. Algo raro que como que no se espere la gente. Ah, ¿Qué yo escucho pondrías? mucho un artista muchísimo. Un artista que se llama Dominic Fike. Es Ok. como tipo rock y tiene un álbum nuevo que acaba de sacar. Se me hace que se llama Rocket. Ese álbum sí está bueno, pero es un poco diferente saliendo del regional. ¿Y qué canción de ese disco? Se llama Great Pretender. O sea, eres más de Tiene escuchar discos completos por lo que veo. Y sí, yo ¿Verdad? casi nunca pongo... Antes sí tenía unos playlists como de 500 horas así de canciones, pero últimamente me gusta escuchar mucho los discos porque siento que pues tienen una vibra específica y pues cada disco lo tengo para... Si me siento así, pongo este. Y me siento acá, pongo este. ¿Te descargas el disco completo? ¿Lo descargas o lo agregas a tu playlist? No, lo descargo. Lo De hecho, descargas. sí, yo me meto a mi Spotify, a mi Apple, son puros discos descargados. mames. Casi No no tienes tengo playlist. playlist, no. Entonces, a ver, obviamente tienes muy buenos gustos musicales, ¿no? En un futuro, cuando tengas a tu familia, a tus hijos, quiero que me digas canciones que le vas a enseñar sí o sí a tus hijos. Y Yo esas creo quiero que yo saber. les enseñaría lo mismo con lo que yo empecé. Me gusta mucho una rolita de Cadete de Linares, se llama... Dice, ¿cómo puedes tú, mi amigo? Si te la llevas contigo, de verdad que la mereces. Llévatela, pero lejos. No la conozco. O sea, ¿esa le enseñarías a tu hijo? Sí, ¿Pero por qué esa? boleritos. ¿Pero por qué esas? Porque yo siento que esas tienen... Sí, son las viejitas y a veces dicen esa es música... A mí me han dicho esa es música de borrachos, me han dicho a veces. Pero yo siento que esa música es la que más sentimiento tiene. Sí. No sé por qué tiene una vibra Tiene... de tanto sentimiento. Yo siento porque es real y, o sea, no había una pretensión de que la voy a hacer para que pegue, sino es lo voy a hacer Sí. porque quiero hacerlo y pues me nace, ¿no? Sí. Y eran muy maduras igual esas canciones. Y las voces de antes eran como muy fuertes, muy gritonas. Yo diría 100% Luis Miguel. Hay una rola Luis que también se me Miguel. olvida. ¿Se les enseñarías a tus hijos Luis Miguel? Sí, Ok, ¿por qué? 100%. Por la voz, por... Porque es música bonita, pues música acá. De que no puede haber nadie que no le guste escuchar una rolita de Frida de Totalmente. vez en cuando, Luis Miguel. Hay una en específico, pero se me olvida cómo se ¿Qué llama. dice? Como eres como como el frío del invierno. Sí. Se me olvida. Sí sé cuál es. Está bien buena esa Sí, canción. está chida. O alguna otra, una última. Pues una tuya, ni modo que no le enseñas tu música a tus hijos. ¿Y por qué? A ver, una tuya y por qué esa canción se la enseñarías. Yo diría, ahorita mi canción favorita que yo he hecho, una que se llama Ciego de Amor. Sí, vamos. Y no sé, me gusta a mí mucho. Siento que salió muy naturalmente. Esa la hice, estaba en gira Ok. y teníamos que viajar hasta Missouri. Teníamos como 28 horas de camino. Y dije yo, pues voy a componer. Y salió de volada. Llegamos a Missouri, pasaron como 2 días. Llegamos a Chicago. Me habla un ingeniero, un amigo de nosotros. Me dice, hey, ven al estudio. La grabé ahí y se terminó. O sea, la rola fue de lo más fácil del mundo. Salió bien natural. La acabo de sacar hace como más o menos un mes. Ok, me Sí. la llevo de tareas hoy. ¿Y qué les dirías? ¿Escuchen esta por qué? Si están chiquitos, les diría porque les va a pasar. Ok. Porque es una historia acá triste. Y si están grandes, les voy a decir, escúchenla esta porque seguro ya les pasó. Está chido eso. ¿Eres más romántico o más dolido tú? Mitad y mitad. Tengo hasta una canción que se llama Yo sé que está bien loca, está en el medio de que te amo, pero nada, pero te quiero, pero te odio, pero y también tengo rolitas de que una que acabo de sacar que se llama Vete una vez, que es así, es como de venganza, de coraje, de que vete una vez. La idea es que me digas canciones románticas para dedicar. O sea, una canción romántica para dedicar. Que digas, esa canción está bonita para dedicar. Me gusta, una que me gusta a mí muchísimo es una rola que se llama Lagunas, con Peso Pluma y Jacil Núñez. No sé si está buena para dedicar, pero está romantiquita, Está romántica, como para andar con la morra que en el carrito y la pone de que, ay, escucha. Sí. O sea, está para hacer la situación romántica. Está como, tiene una buena vibra, sí. ¿Tú has dedicado alguna canción romántica? Sí, ¿Cuál? A ver. me acuerdo. Mi Luna, mi estrella se llama. ¿De quién? Sé que la canta, es como una banda, como un grupo versátil, creo. O sea, es nueva. No, es viejita. Mi luna, mi estrella. Sí. Viejita.
quiero sentirte esos labios tan bellos, que yo quiero sentirte. Tienes que escucharla. Ok. Está bonita Hay que, esa. en los comentarios ahí que pongan cuál es la canción. Esa la dediqué, la canté en un restaurante. Hacia el pub en abierto. Todos escuchan. No manches. ¿no? Fui así, era la primera cita. Y había una banda. Y que, hey, $20 la canción. Y dije yo, $20, pero yo lo voy a cantar. Ok, ¿cuál es esta? Y la canté ahí en el restaurante. O sea, ¿y sí se la sabían? ¿O tú la tocaste? Okay, No, la improvisamos con los músicos, una bandita que había. chido. Más bien como un tamborazo, era como una banda como chica, así. Ok. Bueno, Y ahora lo contrario, compadre, una dolidona. una dolidona. Que haya dedicado. A mí me gusta mucho la de Mientras duermes del Junior H. Ok. Mientras tú duermes. Está bueno, esa sí. Te arribaste con eso. Esto sí siento que es una como una categoría muy para saber qué tipo de persona eres. Ujú. O sea, está interesante porque siento que la música que pones en esta situación define mucho cómo eres hasta sentimentalmente. Son canciones que tú pones para hacer ejercicio. ¿Qué pones para hacer ejercicio? Para hacer ejercicio, yo pongo al Peso Pluma una que se llama Yerbonta. Yerbonta. Esa, la de Rari. Rari. Vámonos. O sea, más si ocupas motivación full, Sí, como o sea, con beats corridos. acelerados. Sí, que el tololoche te toca, Ok. para darle más duro. Real. Hubo un tiempo, de hecho, que puse mucho norteño con sax. Ah, está Un grupo que se bien, llama sí, yo Conjunto también. Rienda Real. Uf, y tienen una que se llama Todo Cambió, que es un cover. Sí. Todo cambió cuando te vi. Pero es. Camila. En un tiempo escuché mucho de eso, Grupo Frontera. Me quedó 1%. Lo ponía ahí para hacer pesas. Un tiempo, En caso de pues es que está como muy tranquilito para hacer pesas. Ok. Y ahora ya. No corridos. pones así de que música workout 2025. Como techno y así. Me gustaba mucho una música house que tenía una que sacó Danny Lux que se llama House of Lux. Esa está bien chida. Esa sacó, ya. Eso Sí, sí. un tiempo la Sí, puse en el sí he gimnasio. escuchado. De hecho, hice ese video y lo que ponían en los comentarios era que escuchaban mucha música dolida al hacer ejercicio. Ah, sí, sí, ¿Sabes? sí. Julián, ¿no? Sí. Una canción o canciones que tú pongas en la peda aunque los demás no quieran. O sea, de que te Ah. conectes al Bluetooth y haces chingar a los demás. Van a escuchar lo que yo quiera. ¿Qué música es esa que pones? Y ya me han pasado que se enojan, que dicen, ¿quién puso eso? ¿Qué canción es? Me gusta poner a mí El Potro de Sinaloa. El potro es Ya, tiene un álbumcito que es con Los Amables del Norte, que creo que son hermanos, El Potro y Nacho Hernández, se me hace que se llamaba, que era acordeonista de Chalino, de hecho se me hace. Tiene un álbumcito ahí como de colaboración. Viene una rola. ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? ¿Es esa? Oye, no si sé, pero ese tienes disquito. bastante conocimiento de artistas. No, ese álbumcito está bueno. Ok. O el de Sergio Vega, el que tiene esa triste guitarra que yo. Esa triste guitarra de Sergio Vega es un rolo. No. Pero, Para o sea, tomar. cuando pones música así en la peda, ¿pones música para que los disfruten o para ti? No me importa. ¿No te importa? A veces sí. No sirves para DJ, compadre. No, pues no. No, pero pues depende de quién está, porque si están mis hermanos y mis amigos, pues, what the fuck, dicen. Sí, ponen Pero lo si que tú están quieras. mis tíos y mi papá, esa, Julio, tú sí sabes. Eso. O sea, no pones música para complacer, pones música para ti. Sí, Está si chido estoy eso. ambientado, pues ya. Yo voy a poner si me dan el teléfono, yo voy a poner lo que yo voy a poner. Una última de esas. Pues también los corridos a veces, porque a veces, como yo toqué mucho tiempo en un grupo y la gente tomaba y pedía muchos corridos, me gustaba tocar los corridos. Mucho de Canelo de Durango. Ok, Ese estilo. Los Canelos. ¿Qué canción de los Canelos? Tienen buenas, me gustan mucho. Tienen muchas buenas. O sea, no sé si a ti te pasa, pero yo siento que... Bueno, yo escucho mucha música por recomendación. O sea, Sí. me dices, escucha esta o vas en el carro y con amigos pusieron una canción y esa canción te recuerda a esta situación y pues la escuchas hasta como con más gana, ¿no? No sé cómo. Sí, explicar. sí, sí. Yo diría que la del Caballero. El de Caballero. los Canelos. Yo creo que esa nunca hay fallas con esa canción. A quien se la pongas, pues la conocen. ¿Haces corridos tú? No. No, nada de corridos. Bueno, Así como de motivación, de ¿cómo se dice? De superarse. Ah, ok. Sí. ¿Qué cuál tienes de esa? De hecho, también tenemos una playlist que se llama Corridos Motivacionales. Oh, sí. Pues tengo uno que se llama Rascacielos. Rascacielos. Que pues se trata de echarle ganas y que enfocarse porque quiero tales cosas y quiero
quiero ser grande. De eso se trata más o menos. Se las recomiendo. ¿Algún otro motivacional que tengas para agregar? De esos que tienen una frase que dices, por esa frase me gusta ese corrido. Una rola del Chino Pacas que se llama como Pancho Villa. Sí, dice, mi mirada seria, pues todo ha cambiado. Digo, está Mi mirada seria. mirada seria, ya cambió todo. me hace sentir acá perrón, esa frase. Ya saben que todas las canciones aquí mencionadas se agregan a la playlist. Vayan a escucharla. De hecho, el link está aquí abajo o en mi perfil. Tiene buenas recomendaciones, mi compadre. Creo que nos dijiste bastantes canciones. Sí. O sea, yo creo que podríamos hacer una playlist de todas las canciones que mencionaste. Una sola playlist con todas las canciones que mencionaste. Y creo que estaría entretenida. El playlist, ¿no? Entretenida. Eso estaría buena. Una playlist por cada artista. Eso está bueno. Sí. Está bueno. Pues nada, compadre. ¿Qué tienes de nuevo? ¿Qué proyecto? Un proyecto nuevo, un EP. Vamos a sacar con 6 rolitas. Se va a llamar Desconectado. Okay. Y pues desde que yo empecé a planear ese proyecto, yo dije, quiero colaboraciones. Quiero yo hacer mis composiciones y compartirlas con otros artistas. Y nos tocó hacer eso. Viene una rola con Armenta, otra con Oscar Ortiz y otra con Saúl Villarreal. En ese EP. En ese EP que va a salir chido, en octubre 16. ¿Crees que tu vida cambió a partir de qué canción? Desde la mera primerita, la de Ojitos Rojos. La de Ojitos Rojos. Sí, y yo creo que porque nunca tenía expectativas muy altas para mí mismo. No sé si me explico. Siempre yo decía, no, pues voy a componer o voy a producir. Y nunca me imaginé yo ser el artista. El que salía, ¿en sí, serio? Eso está muy padre. O sea, ¿no pensabas en ser artista tú? Pues es que dije yo, no la traigo. Dije yo, no la traigo, pero negativo, pues. Okay. Entonces, como que yo mismo ¿cómo se dice? Que yo mismo me dije que estaba mal. Te saboteabas tú mismo. Sí. ¿Y quién te motivaba? O sea, tus amigos, tu familia. ¿O te decían, sí, cantas bien? O... Pues de hecho fue porque yo tocaba en el grupo con mi papá y mi hermano, pero tocábamos puro viejito y me estaba gustando mucho lo nuevo, pero no tenía con quién compartirlo porque estábamos en ese grupo. Sí, era más. Entonces dije, pues quiero yo hacerlo por tener un hobby, por diversión. Quiero subir covers de canciones que me gustan a mí al TikTok y ya, así de simple. Pues qué padre. Qué chingón. Sí. O sea, neta, si no han escuchado sus canciones, escúchenlas porque están muy perros. O sea, yo me las puedo poner, o sea, me pongo desde arriba y que esté sonando y la neta se disfruta, ¿sabes? O sea, no suena repetitivo. No sé cómo explicar. Es extraña tu música, pero no sé, tiene algo que gusta, ¿sabes? O sea, es muy digerible a lo mejor, ¿no? Sí. Tu voz igual es muy digerible. Felicidades, compadre. Muchas gracias. Sos un artistazo y yo creo que vienen cosas muy grandes para ti. Pues gracias por venir, compadre. Gracias un por la gusto. invitación. Bueno, pues gracias, compadre. Pero